Hoy hablamos de una noticia de última hora relacionada con la Policía Nacional, que acaban de desmantelar en Zaragoza una banda dedicada a facilitar la regularización de inmigrantes. Bienvenido, Rubén Nido, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues a hablar de esta noticia de actualidad. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido. Pues en este caso hay un total de 30 detenidos a nivel nacional en toda España. 28 de ellos fueron detenidos aquí en Zaragoza y, bueno, al final 6, que son los cabecillas de esta organización criminal que vamos a explicar ahora, pues han ingresado en la prisión de Zuera. Y nada, se trata de una desarticulación de una organización criminal perfectamente estructurada, con niveles y rangos dentro de esta organización, que se dedicaba, pues, por un lado, a engañar a los inmigrantes que llegaban a España casi siempre en pateras y desde Argelia, engañarles para regular su documentación en España, ¿no? Entonces lo que hacían es que cuando llegaban a las costas del sur en patera, allí había unas personas que iban directamente a ellos como si fueran comerciales a ofrecerles un pack de regularización. Eso es. Un pack de regularización, o sea, sí. Tú pagas tanto y tienes Eso derecho a DNI, Eso lo que fuera. Al permiso de residencia en este caso, que son extranjeros. Entonces les dicen, no te preocupes, si tú me pagas entre 10.000 y 15.000 euros, es unas tasas bien altas, nosotros nos encargamos de regularizar tu pasaporte y tu permiso de residencia en España. De eso ya nos encargamos nosotros. Claro, pues estas personas, muchos de ellos, sí accedieron a pagar estas cantidades de dinero, les facilitaron el pasaporte original y una vez con el pasaporte original, ahí empieza esa trama. Aquí en Zaragoza era el centro neurálgico donde se realizaban estas falsificaciones, estas operaciones. Entonces así se inicia la investigación. Tanto mis compañeros del grupo de extranjería de aquí de Zaragoza como de la subdelegación del gobierno en Huesca se dieron cuenta de que había un patrón que se estaba repitiendo, que era justo eso, gente que solicitaba permiso de residencia por circunstancias excepcionales y también por arraigo en la Comunidad Europea, es decir, también había matrimonios concertados que se realizaban para conseguir esa regularización. Claro, este patrón se repetía y además, comprobando ya los documentos que facilitaban, se podía comprobar que había muchos documentos falsificados, contratos de trabajo y después muchos empadronamientos en la ciudad de Zaragoza que utilizaban una técnica muy curiosa que se llama la técnica... ahora mismo no me acuerdo. El lookalike. Es el método lookalike que claro, lo que hacían era, por ejemplo, estos inmigrantes que llegaban a las costas del sur, les decían, no te preocupes, que en Zaragoza se va a regularizar. Solamente necesitamos el pasaporte. Y aquí en Zaragoza lo que hacía la organización era buscar a una persona similar al inmigrante que estaba en el sur, claro, que se pareciese. Lookalike significa parecido físicamente. Eso es. Entonces lo que hacían era buscar ese parecido razonable y con ese parecido razonable iban a darse de alta, por ejemplo, en el padrón o a realizar cualquier tipo de gestión, engañando a la administración con estas argucias. Entonces al final, bueno, pues se ha conseguido desarticular esta banda criminal que utilizaba todo tipo de estrategias, como estamos viendo, para apoderarse por un lado, del dinero de los inmigrantes y por otro lado, pues engañar a la administración pública. Bueno, además de ese engaño económico, luego aquí vivían en unas situaciones deplorables, ¿no? Estos inmigrantes. Claro, este zulo que tenían aquí era una trastienda de una peluquería aquí en Zaragoza. No estaban ahí hacinados durante semanas, sino lo que hacían muchas de estas personas, muchos no se desplazaban, se hacía la gestión, digamos, engañando con estos parecidos razonables, pero otros sí se desplazaban a Zaragoza. Entonces venían a Zaragoza, se alojaban en este zulo porque solo eran 9 metros cuadrados y a lo mejor estaban pernoctando 2, 3 noches mientras que realizaban la gestión para conseguir los papeles, digamos, ¿no? Pero claro, era un zulo en el que tenían que pagar su alquiler como si fuera un alojamiento, pero sin las condiciones de salubridad que se requiere para estos casos. Madre mía, que además estoy pensando también en muchos de esos inmigrantes que llegan en patera, ya están obligados a pagar unas cantidades altísimas por ese viaje para cruzar las fronteras, se endeudan casi a veces de por vida y luego llegan aquí y se encuentran... Claro, hay que estar
muy desesperado para tomar estas decisiones. Claro, y digamos que ellos están ahorrando en sus países de origen para poder ir a un país con unas mejores condiciones de vida, ¿no? Ellos se lo prometen que van a llegar a España y seguramente que aquí tengan un trabajo y desde el día uno van a estar en la misma calidad que el resto. No tiene nada que ver con la realidad. Al final, pues llegan a España y siguen siendo engañados. Como bien decías, Pilar, ellos van a seguramente que tengan que pagar unas tasas muy elevadas por ese viaje en patera, que no están viajando en primera clase ni en un avión, en patera, y llegan a España y les siguen engañando, y en este caso pues aprovechan de esa vulnerabilidad, de esa necesidad de tener los papeles, y claro, necesitan cumplir unos requisitos tanto en España como en cualquier país del mundo para formalizar esa estancia, esa regularización de extranjería. Entonces, claro, se aprovechan de esta situación los malos, y los malos siempre están ahí, y de este modo pues han conseguido estafar a muchas personas. Claro, porque ¿cómo es el procedimiento normal que atraviesa una persona que llega de manera ilegal a España de otro país? Claro, cuando llegan aquí a España, generalmente, bueno, dependiendo, es que ahí hay muchos factores, muchísimos factores, cuando llegan, por ejemplo, en patera, ¿no? Lo primero que se hace en este país, en España, es mirar su salud, o sea, comprobar que están bien y cuidarlos porque son personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues se dan casos, si son menores de edad, si son mayores, si son mujeres que vienen embarazadas, que muchas veces también lo vemos en las noticias, y según su historial, pues se realizan unas gestiones u otras. Pero estas personas, al final, para conseguir un permiso de residencia y trabajo en España, necesita cumplir unos requisitos, y dependiendo del país de origen del que vienen, no es lo mismo que vengan de un país subsahariano que de Latinoamérica que de países del este. Por ejemplo, cada uno tiene unos requisitos con cumplir y unos plazos. Y una vez que consigan esos requisitos, esos plazos, sí pueden optar a solicitar este permiso de residencia, pero existen otros muchos, por ejemplo, si son países de guerra pueden solicitar permiso de asilo, pero al final es un proceso, es una burocracia que hay que tramitar y que lleva sus procesos y que tiene que ser, lógicamente, con documentación legal, no falsificada como en este caso. Claro. Hace un tiempo también advertimos que se estaban se vendían las citas de extranjería porque a veces se colapsa el sistema o es complicado conseguir esa cita previa, y también, bueno, que siempre ha habido estafas en torno a este tipo de regularizar esas situaciones, ¿no? Hay mucho delincuente que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Hay mucho delincuente que está detrás, se aprovecha de todo. O sea, siempre que hablamos de delincuencia, siempre estamos hablando de malhechores que se aprovechan de cualquier situación, de los más mayores, de grupos vulnerables, como en este caso de los inmigrantes que necesitan una regularización para poder estar en nuestro país, no estar de forma ilegal, sino de forma legal. Y claro, pero todo eso lleva un proceso. Entonces, ellos se aprovechan de esto. Con las citas en extranjería, pasaba que había gente que se aprovechaba a lo mejor de sacar 10 citas en lugar de una. Se está trabajando en ello, es muy difícil también sacar citas para terceras personas, porque generalmente es para la propia persona, tienes que meter tus datos, tu filiación para poder pedirlas. Pero sucedía que mucha gente se aprovechaba también de esa situación, y al final te sacaban una cita y después te cobraban, por ejemplo, pues 100 euros para poder tener esa cita e ir cuanto antes a regularizar tu estado, sí. Nos has contado lo que levantó un poco la liebre, ¿no? Las sospechas. ¿Cómo se trabaja en estos casos? ¿Cómo os coordináis? Porque ha habido detenciones no solo en Zaragoza, también en otras partes de España. Sí, en este caso la investigación comienza aquí en Zaragoza por la Brigada de Extranjería y Frontera. Tienen conocimiento tanto aquí en Zaragoza como con la subdelegación de Huesca de que se está produciendo este engaño, ¿vale? Estas falsificaciones. A partir de ahí se empieza a investigar. Cuando la investigación ya salta a mis compañeros de que hay 6 personas aquí en Zaragoza, pero también existen colaboradores en Murcia, en Alicante, incluso en Francia. Entonces, en ese momento, al trabajar en otras provincias, pues la investigación ya pasa a ser conjunta con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que está en Madrid, y entonces
Ellos son los que, digamos, gestionan la investigación y ya colaboran el resto de unidades de las provincias. Es una manera muy habitual que tenemos la Policía Nacional de trabajar, porque al final se consigue llegar a todos los puntos de España y en este caso, bueno, fue así en Alicante, en Murcia, en Madrid también creo que hubo, y aquí en Zaragoza. Entonces, al final se consiguió desarticular esa organización gracias a la coordinación entre las diferentes unidades dentro de la Policía Nacional. Muchas veces también en otras operaciones de distinto ámbito se tienen en cuenta con Guardia Civil o incluso con las policías autonómicas. Claro. ¿Qué les va a ocurrir ahora a los detenidos? En este caso, los detenidos se encuentran ya en prisión, están en prisión provisional a la espera de que sean citados ya para el juicio. En este caso se les imputa un delito de falsificación documental, entre otras, y aprovechamiento de la inmigración irregular. Y ya cuando sean citados para ellos, pues podrán seguramente que incurrir en varias penas de prisión relativas a los delitos de extranjería. ¿Y qué ocurre también con los inmigrantes que han sido víctimas de estos delincuentes? Estos migrantes que han sido víctimas a la vez también han sido, claro, detenidos en este caso por lo menos identificados, porque ellos también se aprovechaban de esa situación. Quiere decir, ellos fueron engañados porque pagaron entre 10.000 y 15.000 euros, pero a la vez también han engañado a la administración porque ellos han facilitado todos sus datos para falsificar esta documentación y tenerla de forma fácil, sin cubrir los requisitos, sin cumplir los requisitos, claro, que le solicitamos en España. Claro, o sea, pagaban, pero sabían que estaban también... Exacto, que estaban cometiendo algún ilícito penal. Eso es, claro. Sí, Iba a decir delito, sigo sin... Sí. Algún día me aprenderé todo este es vocabulario. Que el mundo de extranjería también es un poco más complicado que otros, porque tiene muchísimos delitos y muchas son administrativas, no son delitos, son sanciones administrativas, entonces es un poco más complejo. Claro. Es un poco más complejo. Y con la desarticulación de esta banda, claro... no será la única, ¿no?, de este tipo que opera en España. No, de este tipo no. Y si hablamos de organizaciones criminales que se aprovechan de los extranjeros, muchas veces hablamos de trata de seres humanos, ¿no? Trata de seres humanos, que hemos hablado varias veces de estos temas. Por un lado, se aprovechan de mujeres vulnerables que les traen aquí a España. Ahí sí que las tienen encerradas en un zulo en condiciones pésimas. Se aprovechan de ellas para después que ejerzan la prostitución obligadas. Y después también tenemos la otra parte de trata de seres humanos, de explotación laboral. O sea, tenemos la de explotación sexual y explotación laboral, que también hemos visto mucho aquí en Zaragoza. Que pasa que los jornaleros que trabajan en campos, en los pueblos cerca de Zaragoza, pues muchas veces también están hacinados en una vivienda sin permiso de trabajo, sin permiso de residencia y trabajando de sol a sol, casi en esclavitud. Entonces se aprovechan de todas estas de todos estos temas los malhechores y se dan mucho en España, pero es verdad que estamos ahí trabajando y se desarticulan muchas de estas bandas, y a ver si algún día llegamos al final de todas. Que sería importante. Claro, porque no sé cómo de rápido se vuelve a organizar, o ahora esa gente, los detenidos están en prisión. Imagino que esta investigación se continúa de alguna manera, ¿no? Por seguir tirando de hilos que puedan llevar a nuevas detenciones. Siempre se deja la investigación abierta porque hablamos de organizaciones criminales. Nos ponemos en una pirámide y a lo mejor detenemos a los cabecillas, pero sigue habiendo colaboradores o personas que trabajan dentro de esa organización criminal que cogen las riendas. En muchas de las ocasiones, en este caso no, porque en este caso se concentraba todo en España, porque los captaban ya una vez que llegaban a España para estafarlos y regularizar de forma ilegal ese permiso de residencia, pero en otras ocasiones, como por ejemplo lo que hablábamos antes de la explotación sexual o explotación laboral, la trama comienza en los países de origen, donde son captadas estas personas. En Latinoamérica, por ejemplo, son captadas en sus países de origen y vienen aquí a España, donde son explotadas. En esas ocasiones ya necesitamos también la colaboración de Interpol para poder localizar a esas personas en el origen, y eso es mucho más complejo. Por eso esas investigaciones nunca se cierran. Y a lo mejor desarticulamos una en Zaragoza, pero existe otra en Sevilla.
Entonces, son investigaciones muy complejas, llevan su tiempo, pero nunca se cesa en terminar con estas investigaciones, en acabar. Pues Rubén Nido, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía, gracias por habernos acercado esta buena noticia, la desarticulación de una banda organizada que operaba con la regularización de migrantes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días.